Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de los actos de imposible reparación y su relación con el principio de definitividad. En primer lugar, vamos a ver la definición que nos da la propia Ley de Amparo en su artículo 107, fracción tercera, inciso B, y nos dice actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Si atendemos esta definición, básicamente afectaciones a derechos sustantivos es lo que constituye los actos que producen una imposible reparación. Todo estaría muy bien, estaría muy sencillo si solamente tuviéramos esa disposición o esa definición de carácter legal. Pero también tenemos en el artículo 170 un artículo que nos define los actos de reparación posible. Y aquí dice, cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que procede en contra de la resolución definitiva. Entonces, vamos a usar aquí unos diagramas para que entendamos esto. Vamos a hacer un conjunto. En ese círculo van a estar representados prácticamente todos los actos reclamados que pueden existir. Y vamos a tener una clasificación que va a ser de carácter exhaustivo. Por una parte, vamos a tener los actos de imposible reparación, y por el otro vamos a tener los actos de reparación posible. Los actos de imposible reparación ya vimos que están definidos en el artículo 107, fracción 3, en el inciso B. Y prácticamente nos dijeron son aquellos que afectan derechos sustantivos. ¿Sí? Pero también hemos visto en el artículo 170, en su fracción primera, los de reparación posible, y aquí nos decían son los que no afectan derechos sustantivos, los que no afectan tampoco aspectos procesales relevantes, Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por una parte, tenemos una definición en el artículo 107 que únicamente alude a las cuestiones sustantivas, pero omite las cuestiones procesales relevantes. ¿Y qué quiero que veas con esto? Que a partir del artículo 170 de la Ley de Amparo podemos sacar por exclusión la definición de qué se va a entender por la imposible reparación. Toda vez que las categorías de imposible y posible reparación son producto de una clasificación exhaustiva que comprende todos los elementos posibles de ese universo llamado actos reclamados. Entonces, si nosotros hacemos aquí en el artículo 170 esa exclusión de decir, ok, ya nos están definiendo la ley cuáles son los de reparación posible, por exclusión van a quedar definidos cuáles son los de reparación imposible. Y vemos que si hacemos esa operatoria vamos a tener un elemento adicional, un elemento que no vamos a encontrar en la definición del artículo
107, que son las cuestiones procesales relevantes. Ahorita vamos a ver cuál es la expresión que usa el artículo 170, ¿sí? Violaciones procesales relevantes. Este aspecto, si hacemos este ejercicio de crear o de construir una definición de un método, de una forma exclusiva, una definición negativa, es decir, te digo que no es un objeto para que tengas una idea de qué sí es, tendríamos una definición que también va a abarcar las cuestiones de imposible reparación. Es decir, estas cuestiones, estas violaciones procesales relevantes también tendrían que estar en esta categoría de imposible reparación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Anteriormente, antes de que se expidiera la ley de amparo vigente, que fue publicada, me parece que fue en el año 2013, habían algunos criterios judiciales que sí reconocían que violaciones procesales relevantes podrían constituir una imposible reparación. Después viene la reforma a la ley, una reforma que prácticamente es una nueva ley, abroga la anterior y se sacan estas definiciones. Pero esta definición, si atendemos únicamente al artículo 107, que es en la regulación del amparo indirecto, pues vemos que es una regulación incompleta y que también constituye una regresividad, porque antes de que se expidiera esta ley, ya se consideraban a las violaciones procesales también como cuestiones que iban a propiciar que estuviéramos frente a una imposible reparación. Ahora bien, ¿esto qué repercusiones tiene? Y aquí es ya la segunda parte del video. ¿Qué relación va a tener con el principio de definitividad? Muchas veces pasamos de vista que la imposible reparación no es una excepción al principio de definitividad. Para aquellos que no están familiarizados, el principio de definitividad en materia de amparo consiste en que cuando se va a reclamar un acto de una autoridad y existen recursos procesales ordinarios, primero deben agotarse esos recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo. En eso consiste el principio de definitividad. Su razón de ser es que no se saturen los juzgados federales, los juzgados que conocen del juicio de amparo, y también propiciar que los recursos ordinarios también sean medios idóneos para corregir violaciones a derechos humanos y garantías. No en todos los casos es así, pero la idea subyacente es esa, del principio de definitividad. Es decir, acude primero a los medios ordinarios y después al juicio de amparo. Ahora, muchos creen que cuando estamos en una imposible reparación, inmediatamente vamos a acceder al juicio de amparo. Y esto no es así, porque también aquí vamos a ver el artículo 107 constitucional para que veamos este tema. Miren, estamos aquí en el artículo 107, vamos a la fracción tercera y vean aquí, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio, después de concluido, y aquí vean esta parte que es la relevante, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. O sea, ¿qué nos está diciendo? Si existen recursos ordinarios, primero agótalos y después vas a llegar al juicio de amparo. ¿Sí? Entonces, bueno, uno se podría preguntar, bueno, entonces, ¿para qué reguló el legislador esta institución jurídica de la imposible reparación? Y vamos aquí a hacer un diagrama. Vamos a suponer que este es el juicio principal. Y hasta acá va a venir el dictado de la sentencia. Vamos a suponer
que justo a esta altura hay un acto que afecta derechos sustantivos. La forma normal en que tendrías que impugnar esto si no existiera la institución jurídica de la imposible reparación sería que te tendrías que esperar hasta que hubiera el dictado de la sentencia definitiva para que tú pudieras impugnar esta violación que afecta a derechos sustantivos, ¿sí? Como eso es algo demasiado grave y como son cuestiones que afectan de momento a momento, entonces es que se crea la institución jurídica de los actos de imposible reparación. De tal manera que tú, por ejemplo, ante este acto vas a tener probablemente algún recurso, alguna apelación de carácter o de tramitación inmediata. Entonces, promueves la apelación de tramitación inmediata, te van a dictar una sentencia en esa apelación y ante esa sentencia, pues bueno, aquí sí ya te puedes ir al amparo, ¿sí? Pero previamente ya agotaste este recurso. Si te fijas, ¿cuál es el beneficio? Que puedes llegar al amparo incluso antes de que se dicte la sentencia definitiva en el juicio principal. Ese es el beneficio. El beneficio es que puedes acceder al juicio de amparo antes de que se dicte la sentencia. Bueno, esto también dependerá de los tiempos, pero la idea subyacente o la idea que origina esta regulación es esa, que puedas acceder antes a la instancia del amparo, siempre y cuando agotes el principio de definitividad, y no te tengas que esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva del juicio principal para que puedas impugnar esa violación que afecta a derechos sustantivos. Ahora, también recuerda que si estás hablando de sentencias definitivas que resuelven lo principal, ahí probablemente vas a tener también un recurso de apelación, vas a irte a una segunda instancia y ante esa vas a promover un amparo y ahí vas a promover un amparo directo. Cosa distinta en esta vía. Cuando estás hablando de la imposible reparación, ahí estás hablando de un amparo indirecto. Por lo tanto, las competencias van a ser distintas. Aquí vas a hablar de un tribunal colegiado y aquí vas a hablar, por regla general, de un juez de distrito. Entonces, a grandes rasgos, pues ya hemos visto. La imposible reparación, si nada más te quedas con la definición legal que da el artículo 107, va a ser aquellos actos que afectan derechos sustantivos. Si haces esta construcción a partir de la definición que da el artículo 170, también puedes agregar las violaciones procesales relevantes. Y también tendrías de sustento las propias tesis de jurisprudencia que se emitieron con anterioridad a nuestra actual ley de amparo, para argumentar que sí, efectivamente, también las violaciones procesales relevantes pueden constituir una imposible reparación. Ahora, ya hemos visto que la imposible reparación no es una excepción al principio de definitividad, y esto con fundamento en la propia Constitución, y ya hemos visto que en el artículo 107, aquí en esta parte, cuando dice una vez agotados los recursos que en su caso procedan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el fundamento de que también ante la imposible reparación hay que agotar el principio de definitividad. Y ahora, ¿cuál es entonces el beneficio? El beneficio es que vamos a iniciar una impugnación de esa afectación a derechos sustantivos que no va a depender del dictado de la sentencia definitiva en el juicio principal. Y eso, según las contingencias de cada caso particular, puede redundar en que accedamos al juicio de amparo antes
de que se impugne la sentencia definitiva, ya sea en un recurso ordinario o en la vía del amparo directo. Entonces, a grandes rasgos, esta es la relación que existe entre la imposible reparación y el principio de definitividad. Esto normalmente lo preguntamos mucho en los exámenes y siempre confunden, dicen que ya la imposible reparación es una excepción al principio de definitividad, pero no es así. Ya vimos que la Constitución expresamente te dice, tienes que agotar los recursos que en su caso procedan. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que puede darse el caso, y normalmente así pasa, que la impugnación de esa afectación se inicia con independencia y antes de que se impugne la sentencia definitiva. Pues bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue.